Teníamos la presentación para las pantallas, pero funcionó muy bien en el primer servicio, pero en el segundo nos falló un poco. Pero vamos a saltarnos esa parte, vamos a tratar de seguir el mensaje con la Biblia en mano. Cuando estés listo, di listo. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ¿ok? Vamos a darle duro. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En estos pocos versículos, David está relatando un marco de tiempo bastante amplio, que tal vez en Primera de Reyes, Segunda de Reyes o Segunda de Samuel podemos encontrar parte de esta historia. Pero lo que pasa es que David pecó, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero se lo calló, no lo confesó. Y dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Dile a tu vecino, el que calla su pecado se enferma. Sus huesos de David se habían envejecido, había gemir en su cuerpo todo el día. Seguimos, ahorita vamos a hablar de eso. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Versículos antes lo había cubierto, pero ahora está diciendo que lo confesó. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, ¿me están siguiendo? Por esto orará a ti todo santo en el templo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El que busca con arrepentimiento al Señor en su templo a su tiempo, las muchas aguas no llegarán a él. Versículo 7, tú eres mi refugio. Alguien repita conmigo fuerte, tú eres mi refugio. Diga fuerte, tú me guardas en mi angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Eso es lo que le dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Alguien diga ay. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Memorízate esto, no se acercan a ti. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Y termina diciendo el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Va de nuevo, alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué es lo que dice que los justos tienen que hacer? ¿Tienen que qué? Alegrarse y gozarse. Y dice cantad. Así que todos nos vamos a hacer cantantes el día de hoy. Date un aplauso a Dios. Vamos a hablar un poco más sobre este Salmo 32. El Salmo 32 es conocido como un poema completativo. Es un salmo de entendimiento. Hace un vasto recorrido sobre su vivencia, sobre cómo tenemos que no retener, sino confesar nuestro pecado, voltear hacia la gracia, recibir el perdón de Dios, y entonces seremos los justos que se alegran, se gozan y que cantan con júbilo. Este Salmo 32 es conocido como un salmo idóneo. ¿Por qué? ¿Qué entiendes por la palabra idóneo? Que es adecuado, ¿cierto? Que es correcto, que es completo. Y es porque abarca todas las partes que un acercarnos a Dios tiene que tener. Dentro del libro de los Salmos, el Salmo 32 es conocido como uno de los dos gigantes de la confesión. ¿Por qué? Porque David está ahí explicando
cómo el retener, no confesar su pecado, lo debilitó, lo angustió, lo enfermó. Y después dice que confesó ese pecado y el Señor reafirmó sus pasos y él terminó como un justo, gozándose, alegrando y cantando con júbilo al Señor. Vamos a hablar un poquito de esta parte de David. David retuvo. Diga conmigo, callar. Más fuerte, callar es igual que ocultar. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, conocía a Dios desde pequeño, vio la mano y el favor de Dios sobre él desde pequeño, matando a osos, matando a leones, venciendo a los filisteos, derrotando al gigante Goliat. Pero cuando llega ya había sido ungido por Samuel, ya había sido ungido sobre Judá y ahora era rey sobre todo Israel. Era un hombre ya con mucha experiencia, con un gran trayectoria, con gran conocimiento, temeroso, ungido, valiente. Pero un día, diga conmigo, un día, el ejército va a la guerra. Entre ellos iba Urías, uno de sus generales, pero Urías tenía una esposa y David tenía mucho tiempo libre. El pecado viene a tu vida cuando tú no estás en el lugar que debes de estar haciendo, lo que tienes que estar haciendo. David se distrajo, debió de haber ido con sus valientes a la guerra, pero se quedó haciendo nada. Momentos de ociosidad en el palacio. Y bueno, pues Betsabé no estaba fea, ¿verdad? Y Betsabé se estaba bañando. Y se estaba bañando desnuda. Y David era el rey. Y David iba caminando y vio a Betsabé y dijo: mujer sola, yo solo, vénganos tu reino. Así no dijo, ¿verdad? Pero casi. Venga para acá. Y se acuesta y comete adulterio con Betsabé. Betsabé queda embarazada. Y cuando Betsabé queda embarazada y Urías viene, David hace todo para que ellos puedan tener relaciones esa noche y que el niño pasara por el de Urías y no por el del rey David. Dile a tu vecino: qué tremendo. Adorador, dulce cantor, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira lo que estaba tramando con tal de ocultar su pecado, no confesar y asumir las consecuencias. ¿Alguien está despierto aquí conmigo? Urías era eteo y Eteo era un pueblo pagano. Pero dentro de los pueblos paganos, los eteos no eran de buen parecer, no eran de buen físico. Y dice la Biblia que David era hermoso. No era de buen físico, pero tenían una muy alta nivel de integridad. Yo creo que uno de los pecados de David no solamente fue haber caído en adulterio, sino lo que David hizo fue quitarle a Urías el eteo prácticamente lo único que le daba valor, se llamaba integridad. Y lo puso en una situación que tal vez murió sin conocer. Porque lo toma David y manda a Urías a morir en la guerra. Lo pone en la primera fila para que fuera de los primeros a los que mataran. ¿Estás aquí conmigo? David no solo pecó contra Dios, sino pecó contra su hermano, porque le quitó la integridad, el derecho de saber. ¿Estás aquí conmigo todavía? Le quita lo poco que tenía. Cuando pecamos, no solamente pecamos contra Dios, y más en el pecado de adulterio. Cuando dos personas dejan de admirarse, es el principio del final en la relación. Cuando dos personas aceptan las áreas débiles unas de otras y las soportan
pueden durar juntas toda la vida. Pero pregunto, ¿David le dio la oportunidad a Urías de aceptar a su rey el error de su rey? Lo encubre, lo calla, que es igual que ocultar. Y pasa el tiempo, viene la muerte a causa del pecado. Natán viene y confronta como profeta de Dios a el rey David, y no es hasta ese momento en donde David reconoce su pecado. De ahí viene el mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque David pasó más de 3 años fuera de la presencia de Dios. Y para un adorador lo peor que le puedes hacer es sacarlo del lugar en donde adora a Dios, sacarlo del ambiente en donde puede tener comunión con Dios, sacarlo del ambiente en donde puede tener una relación íntima con Dios. Escucha, para los que no son adoradores, sacarlos de un lugar en donde tienen intimidad no les importa, no les afecta. Es más cómodos para ellos, más cómodo para su carne. ¿Estás aquí? Una de las cosas que afectan para que el adorador puedan tener una vida íntima, estar todo el tiempo en el tabernáculo, como dice el libro de los Salmos, es el pecado oculto. Diga conmigo, pecado oculto. El ocultar cosas, desde pequeñas que parezcan hasta grandes e importantes que son, es un terrible error. ¿Qué pasa ahorita, ejemplo, con la reforma hacendaria? Ningún mexicano como persona física estaba acostumbrada a declarar. Es más, le daban la vuelta al pago de los impuestos, ¿cierto o no? Son cristianos, ellos deben de saberlo. ¿Un cristiano debe de evadir impuestos? No. Pero fue una cosa que parece como si no fuera tan relevante. Muchas veces ponemos excusas porque, pues, ¿para qué yo tengo que estar ordenado con el gobierno si el gobierno no tiene que estar ordenado conmigo? Y lo empiezo a ocultar. Ahora que es ley, a todo mundo le está costando muchísimo trabajo. ¿Ves cómo algo que se evade, algo que no se enfrenta, algo que no se hace bien, por pequeño que sea desde el principio, mañana es aún más difícil hacerlo? La Biblia lo menciona como una conciencia que se va cauterizando. Y la persona se acostumbró desde pequeño a decir mentiras blancas. Alguien diga ay. Evadiendo los compromisos y responsabilidades. Hay quienes con mentiras blancas evaden las responsabilidades y consecuencias de su propia impuntualidad con otros. ¿Por qué no llegas? No, porque fíjate que me pasó esto y después se me atravesó aquello y luego me llamaron y ya no pude ir. Y la verdad no fue cierto, te quedaste dormido. Escucha, así funciona la mente del ser humano. El corazón del hombre se va corrompiendo de poquito hasta mucho. Mañana vas a cometer algo todavía más grave y lo vas a buscar evadir como lo trató de hacer David. Dile a tu vecino, ajá. Ahorita es una excusa, ¿por qué no llegaste a tiempo? Mañana. David fue el querer hacer pasar a otro hombre papá de su propio hijo. Terrible, ¿no? Oye, aún así, David, al confesar, aunque haya pasado mucho tiempo, pudo alcanzar gracia de Dios. Pero entre más nosotros tardamos en confesar nuestros pecados, más se endurece nuestro corazón. Y algo que pudo haber sido sencillo solucionar se vuelve más difícil y te afecta a ti y afecta mucho más a las personas que te rodean. Hay una habilidad, es un espíritu que no es de Dios, que se mete como hábito en nuestra vida
para hacernos acostumbrar a evadir responsabilidades. Pero es un espíritu del diablo. Todo el mundo levante su dedo chiquito, su dedo índice, arriba, y ya conmigo, ¡fuera! Pregúntale a tu vecino, ¿te asusté? Si no lo asustaste es que no lo hiciste bien. A ver, dedo índice arriba otra vez. 1, 2, 3, ¡fuera! La Biblia habla de esas pequeñas cosas que te roban las cosas grandes. Un malentendido no aclarado puede llevar a toda una relación a la ruina. Un pecado oculto, aunque fuera solucionable en el primer momento, mañana por ocultarlo se vuelve a veces imposible de arreglar. David no solo vivió mil días fuera del tabernáculo. David vivió la muerte del hijo de Betsabé. La paga del pecado es Muchos a veces, como también nos justificamos en que el Nuevo Testamento y que Jesús ya vino, se fue sepultado, resucitado y ahora la gracia. Y si en el Antiguo Testamento morían física, naturalmente a causa del pecado, en el Nuevo ya no. En este siglo XXI, ¿cómo me voy a morir a causa de pecado? Sí. ¿Cuántos chicos a veces andan mal? Papá y mamá están ahí, dale, corrígete. El Señor trabaja con sus corazones. Van a un encuentro, un congreso, tienen un encuentro con Dios, pero después vuelven. Dice la Biblia que como perro a su vómito, cuando tú ya conoces las cosas buenas y vuelves a las cosas malas. Y mañana un choque, se quedó inválido. Conozco no una historia, conozco 20 de esos. ¿A Dios le faltó gracia y misericordia? Por supuesto que no, a Dios no le falta nada de eso. A Él le faltó algo que quiero enseñarte el día de hoy. Le faltó entendimiento. Dile a tu vecino, le faltó cerebro. ¿Cuántas veces cuando aconsejamos a alguien no le decimos, es que no entiende, ¿cierto, Ana? Entiende, te estoy diciendo, entiende. No. Y gente con una cabeza impenetrable. ¿Estás aquí conmigo? Cuando el pecado no se confiesa, el lugar en tu corazón que la plenitud de Dios tiene que llenar es intercambiada por fracaso y por dolores. ¿Cuántos en la vida en algún momento se han sentido fracasados? Levanta la mano. Yo levanto las dos manos, los dos pies, saco la lengua, porque claro que me he sentido fracasado. Casi te aseguro, aunque no generalizo, que ese sentimiento de fracaso es a causa de un pecado, una historia, un algo sin cerrarse, sin resolverse, sin confesarse, sin restaurarse. Casi te lo aseguro. No generalizo. Pero si tú no tienes paz, ausencia de paz es presencia de un problema sin solucionarse. Pero viene Dios y te da una paz que sobrepasa todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir paz? Diga conmigo, ser entendidos. Levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, no quiero ocultarte nada. Hoy en día es tan fácil, le voy a hablar a los esposos y esposas, porque es tan fácil ocultarnos cosas. A veces estoy con una pareja o a veces estoy con personas cristianas, otras no, pero me doy cuenta de cómo se van enterando de cosas cuando otros vienen y se las mencionan. Oh, yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque se ocultaron algo. Cuando tú en un matrimonio te vas ocultando cosas, vas quebrantando algo que se llama confianza. La comunicación empieza a afectarse, a romperse. Y mañana ya no les emociona, ya no les ilusiona, se pierde toda admiración. Cuando yo deje de admirarte y tú dejes de admirarme, la relación llegó prácticamente a su final.
El ocultar, diga conmigo, ofende. Si ocultar algo le ofende a mi esposa, imagínate el ocultarle algo a Dios. Además, ¿puedo ocultar o no puedo ocultar algo al Dios que todo lo sabe, todo lo ve y en todo lugar está? ¿Y por qué tengo que confesar? Porque confesar no es para que Dios lo sepa, Él ya lo sabe. Confesar es para que tú te hagas libre de eso que estás guardando en secreto. De verdad quiero hablar a tu corazón y quiero hablar de corazón a corazón. Porque estamos ocultándonos cosas en el diario vivir y nos parece que no es nada grave o serio. Pues claro, no le voy a decir todo a mi esposa. Aquel que manda soy yo. Luego ella es bien acá y quiere acaparar todo. No, no le voy a decir todo. No le voy a decir todo. Más, no le voy a decir todo lo que gano. Porque si le digo todo lo que gano, va a querer gastar más de lo que ya gasta y lo oculto. No le voy a decir con quién fui a desayunar, porque después me va a preguntar que por qué no la llevé. Luego estamos los muy espirituales, y me incluyo porque he cometido el mismo error a veces, que ponemos la excusa de que no le voy a contar porque puedo dañar su corazón. Ahora, esposas, tampoco sean tan necias, tan chismosas para saber todo. O sea, al entendedor pocas palabras. Ya me viste llegar, llegué bien, me ves sano y salvo, ya estuvo. No me preguntes cómo te fue durante todo el día. Es un equilibrio, pero lo que es verdad es que hay esposos o esposas ocultándose mutuamente cosas que son importantes decirlas, como lo que ganan, de verdad. Porque aunque el varón es el proveedor y el administrador de la casa, si no se ponen de acuerdo en el uso del dinero, no va a haber bendición en el dinero. ¿Le sigo o le paro? Dile a tu vecino, principios. Principios. Cuando esposo y esposa trabajan y no se dicen mutuamente y no comparten los gastos, no están en unidad. ¿Y de qué les sirve dormir juntos en la cama, tener hijos, andar de la mano, si no comparten lo que tienen el uno con el otro? Ese rollo de que me caso por bienes separados. Díganme aquí en la Biblia donde el principio del matrimonio dice que vas a quedarte tú con lo tuyo y ella con lo suyo. No, dice dejarán padre y madre, se van a unir y serán una sola. Pues que sea una sola cuenta de banco también. Todas las mujeres aquí que no han hecho entender a sus esposos eso, digan amén. No puedo resolverte todas tus dudas en un minuto del mensaje, solo un paréntesis. Pero si tú quieres consejos sobre eso, y te prometo ser paciente, amoroso, plural y demás. Ahorita estoy siendo tal vez un poquito radical, pero platicamos, búscame. Pero si tú quieres una vida de adoración al Espíritu, la presencia de Dios en tu vida continua, permanente, todos los días de tu vida, alguien diga amén, tienes que empezar a ser honesto con Dios y tienes que empezar a ser transparente con tu propia familia. Quiero venir y levantar mis manos al cielo y cantarle al que está sentado en el trono, sea toda la gloria, todo el honor. Pero no confieso mi pecado delante de aquel a quien le pequé, a quien hice daño. ¿Le seguimos o le paramos?
Voy a volver a leer el versículo 6 porque me encanta. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Para qué tienes que confesar? Para que cuando vengan las pruebas a ti no lleguen. 3 dijeron amén. Confesar te protege de los desastres que alrededor de ti pueden surgir. Escucha, y esto, híjoles, eso hace pum, pum, pum en mi corazón. Confesar te hace inocente. Va de nuevo. Confesar delante de Dios te hace inocente. Ya no tiene ese pecado oculto poder y autoridad sobre ti. El diablo mañana no puede venir y decirte: lo ocultaste. El diablo es astuto. Lo ocultas un año y sientes que no va a pasar nada, porque como no pasó en un año, no va a pasar en 5. Y dices: ya se les olvidó, ya lo resolví, ya pasó. ¿Estás aquí conmigo? Pero el diablo no es tonto. El diablo es más paciente que a veces tú y yo juntos. Y se espera. Y espera el momento en el que más daño te va a causar. Y saca eso como una arma letal contra ti. Y te lo encaja en el lugar más sensible de tu corazón. Después de eso, ¿puedo encontrar salvación? Sí, David la encontró, pero es más doloroso. ¿Cuántos quieren evitarse esos dolores? Años y años de un sentimiento de fracaso. Escucha, varones y mujeres presentes. Los más grandes hombres y mujeres de Dios en la historia, tanto de la Biblia como de la historia de la iglesia en el mundo, han caído por pecados sexuales. Suele ser vergonzoso para un pastor, ministro, líder, creyente de mucho tiempo, que la gente a su alrededor sabe que es un creyente de mucho tiempo, levantar la mano y decir: la regué. Si no levantas la mano y dices: la regué, cuando tal vez viste una revista, imagen, película, algo inapropiado, no vas a levantar la mano y decir: la regué. Cuando estés a punto o hayas metido la pata con alguien que no es tu esposo o tu esposa. No aplaudas, porque esto es una exhortación para ti. Está bueno, ¿verdad que sí? ¿Quieres que Dios te guarde de las muchas aguas? ¿Cuántos aquí quieren que Dios los guarde de las muchas aguas? 3 nada más, los demás quieren estar desprotegidos. ¿Cuántos quieren ser guardados de las pruebas, enfermedades, choques, accidentes, Ok, no escondas nada. Es tan hermoso ser una persona transparente. Es tan sano, te sientes tan libre cuando las personas que están a tu alrededor saben absolutamente todo de ti. Así que dejen de ponerle clave a sus celulares y no dárselas a sus esposos y esposas. Yo batallé con eso, por eso te estoy hablando de corazón a corazón, porque es algo con lo que yo batallé. Entonces, mi esposa quería entrar a mi celular y yo tenía clave, y no me gusta que le muevan a las conversaciones ni a nada, porque tengo un montón de cosas y pues soy así, melancólico, ¿verdad? Para acabarla. Y yo no quería darle la clave. Y pues Dios me jaló las orejas. Un día perdí mi anillo porque juego mucho con él así. ¿Cuántos me han visto hacer esto? Sí, juego mucho. Y luego se me cae y se mete por debajo y ya no lo encuentro, no sé. Y un día me dijo: ve tu mano. ¿Qué ves? No tengo anillo. Estás fuera de pacto, me dijo. Cuando tú ocultas algo, quedas fuera de pacto. Cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, quedas fuera de pacto.
Y es imposible que pues tú gobiernes a Dios, pero de alguna manera evitas que Dios y los beneficios de estar dentro de pacto te bendigan, lleguen a tu vida. Levanta tus dos manos, cierra tus ojos, voltea tu rostro al cielo y dile: Señor, no quiero estar fuera de pacto. El capítulo 32 es de confesión, de consecuencias por ocultar, de recibir gracia, perdón de Dios. Pero el capítulo 33, por una razón muy importante, es un capítulo de alabanza y adoración a Dios. Y donde se exalta la naturaleza, el creador de todo el universo, y también se exalta el Señor de la historia. Y cuando hablamos del Señor de la historia, hablamos del Señor de de nuestra historia. ¿Para cuántos el Señor es el Señor de su historia? Pero miren qué importante clave en medio de la adoración. Antes de entregar tu ofrenda, tiene que haber una confesión y genuino arrepentimiento. Antes de un capítulo 33 de alabanzas a Dios, hay un capítulo 32 de confesión a Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú mencionas los atributos de Dios en una canción? Tú eres grande, cuán grande es Dios. Estás, diga conmigo, confesando. El hombre tiene que aprender a confesar todas las cosas, no nada más las cosas que exaltan a Dios, o pensar que solamente mencionar sus atributos exaltan a Dios. También mencionar tu pecado y arrepentirte de eso exalta a Dios. Me encanta su palabra cuando dice que cuando Él se levanta, sus enemigos huyen. Cuando Él se levante sobre tu vida, tus enemigos van a huir. 3 dijeron amén. Cuando Él se levante sobre tu matrimonio, los enemigos de tu matrimonio van a huir. Cuando Él se levante en tus finanzas, los enemigos de pobreza, miseria, de hurto, de robo sobre tu economía van a huir. 3 dijeron amén. 3 quieren ser prosperados y enriquecidos aquí. Saca la mentira de tu dinero y tu dinero va a funcionar. Dile a tu vecino: saca la mentira. Vengo, levanto mis manos, adoro, pero no doy mis diezmos. Vengo, levanto mis manos, adoro, pero no ayudo al pobre. Vengo, levanto mis manos, adoro, pero no leo su palabra. Levanta tu mano derecha y repite conmigo esto: adoración sin entendimiento es adoración pobre. Entonces mi adoración, que no solo es música, sino todo lo que hago para Dios en la vida, empieza a verse empobrecida. Yo le tengo que aprender a dar lo mejor de lo mejor a Dios. Me encanta cómo nuestros padres nos han enseñado, y todavía lo compruebo: los billetes en el sobre tienen que ser los mejores. Nada de que el más doblado y el medio roto, porque ellos lo cambian en el banco y yo no tengo tiempo para ir. No es la cantidad, sino la calidad. Es la ofrenda como la de la mujer viuda, eso está clarísimo. Pero lo que le traigas a Dios, tráeselo bien. Bravo a las mujeres que hasta se atrevan a planchar el billete, porque es una ofrenda para Dios. Puedes criticar por lo que estoy diciendo si quieres, pero eso es una ofrenda para Dios. Y yo no le voy a dar miserias a Dios.
No le voy a dar el área más dañada de mi vida a Dios. Se la voy a dar para que la restaure, pero le voy a dar lo mejor que tengo a Él en ofrenda de adoración. No, esto que es lo bueno, no, es justo que yo me lo quede porque es el esfuerzo de mi trabajo, pero y esto se lo voy a dar a Dios. ¿A qué historia me recuerda eso? Está en Génesis, en los primeros capítulos. Nadie. ¿A qué historia me recuerda? A la de dos hermanos. Me recuerda a cómo Abel preparó lo mejor, pero Caín dijo: esto es para mí y esto es para ti. Ya voy a terminar, no se preocupen. Si el Señor es el Señor de mi historia, el dueño de todas las cosas, el que gobierna sobre la creación, y su creación eres tú y yo tengo que saber que mi vida en todo su ser, mente, alma, corazón, fuerzas, tienen que ser una ofrenda de amor para Dios. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Él es mi dueño. Qué aplauso más churro. 3 la cachan. Se llama entendimiento. Que no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Que no se te olvide cuando estabas en bancarrota y el Señor llegó y te proveyó de manera milagrosa. Que no se te olvide cuando clamabas por el trabajo de tus sueños, Dios te lo dio. Y ahora, que no se te olvide, Dios no te dio el trabajo para que trabajaras tanto y descuidaras a tu esposo e hijos. Te dio el trabajo para que atendieras mejor a tu esposa y a tus hijos. Que no se te olvide, que no se nos olvide cuando tengamos un auditorio de 12,000 personas. Alguien venga conmigo y recuérdeme: pastor, recuérdese de lo que usted predicó un día. Adoración sin entendimiento es adoración pobre. Esto no es de nosotros, esto es de Dios. Y cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, Dios se encarga de prosperarlo. Pero cuando tú te quedas con eso, Dios dice: pues prospéralo tú. ¿Y sabes cómo el hombre intenta prosperar lo suyo? Afanándose, mintiendo, evadiendo, ocultando en su propia justicia, en su propia sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica. Alguien diga: ¡ay! Pero Dios dice: no se te olvide, no se te olvide que lo tuyo no es tuyo, lo tuyo es mío. Y yo te lo comparto porque le doy lo mejor a mis hijos. Pero ponte en posición de hijo, no te pongas en posición de primo, de vecino. Estamos en posiciones de parientes, de sí, súper lejano, pero rásquese con sus propias uñas. Dios dice: yo te quiero bajo el techo de mi casa, porque bajo el techo de mi casa es que yo te voy a sostener. 3 dijeron amén a eso. Jesús, allá te busca tu familia afuera. Y Jesús dijo: los que están a mis pies son los que son mi familia. Los que son hijos de Dios son los que obedecen a Dios. Esa es la adoración que produce todos los beneficios que fue diseñada para producir. La hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Léelo en casa y analiza el versículo 8 y versículo 9, porque está hablando de un caballo y de una mula. Y no es la primera vez que la Biblia nos compara con animales. Y es que no somos, pero a veces actuamos como tales. Es como yo digo: yo no soy alcohólico, no soy, pero soy tomador social. No soy, pero lo hago. No, yo soy cristiano. No lo haces, pero crees que eres. Es como una cosa incongruente, falta de honestidad, falta de entendimiento en las cosas. ¿Sabes lo que hizo el diablo a través del pecado?
quebrantó nuestro entendimiento, lo rompió e hizo pedazos, e hizo que el ser humano no pensara como hijo del rey, que pensara como animales. Y se empezaron a matar entre ellos. ¿Por qué crees que vino el diluvio con Noé? Porque estaban viviendo sin moral alguna, sin entendimiento alguno, sin discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Como quiénes? Como animales. Y me encanta lo que dice el libro de los Salmos. El propio David está diciendo, y la palabra que escucho en el versículo 8 y 9 es: acércate a mí. Ahora, yo me acerco a alguien a quien me da confianza, ¿cierto? Y Dios dice: yo no quiero que tú te andes como si fueras un caballo o una mula. A un caballo le tienes que poner freno en la boca y le tienes que jalar para domarlo. A una mula le tengo que pegar para que ande. Y tú no eres ni caballo ni mula. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te dice: yo no quiero andarte jalando, correteando. No eres animal para hacer eso. Yo quiero que te acerques a mí como hijo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la forma en la que Dios lo enseña. Y está diciendo: no quiero domarte, quiero que tú te acerques voluntariamente a mí. Entonces dime, ¿por qué pagué el precio en la cruz? Es para que tú te acerques a mí porque tienes ganas de hacerlo. Alguien le tiene que decir hoy al Espíritu Santo de Dios: Dios, yo tengo ganas. Alguien dígale: tengo ganas. Adorar sin compromisos a Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Es como si tratara a mi esposa ridículamente mal toda la semana, pero un día se me ocurre llegar en la noche y querer tener una noche de avivamiento. Es serio, pero ríase porque fue broma. Porque es como si tú quieres tener los beneficios. Es que es en serio, no es un comentario imprudente. Porque el matrimonio es el reflejo de la relación de ¿quién? De Dios y de yo y Dios. Y tenemos intimidad con el Padre, no sexual, pero tenemos intimidad de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, de alma a alma, con Dios nuestro Señor. Y yo no puedo querer llegar un día y entrar a su presencia, pero vengo todo mugroso. Me va a decir: métete a bañar primero. Es broma también, pues. ¿Qué pasa? La oración del esposo cuando está mal con la esposa no llega. ¿Por qué? Porque no se preparó. Escucha, Dios dice: el que se prepara puede estar día y noche en mi tabernáculo. El que no se prepara, pues que siga preparándose. ¿Recuerdan la parábola de las bodas? E invitó a unos y no fueron, invitaron a otros y no fueron. Envió a toda la ciudad que trajeran de donde pudieran a la gente, y los trajo, y ellos fueron los que fueron. Seguramente les cambió las vestiduras porque no llegaron con vestiduras reales y realmente correctas. Pero entre ellos había uno que no se puso las vestiduras, y lo sacaron y lo golpearon y lo desecharon, porque habiéndole dado la oportunidad de vestirse bien, no se vistió. ¿Cuántos quieren vestirse para Dios? No, escucha, no son unas vestiduras solo externas, porque la mente religiosa establece esas reglas, esas normas humanas para evitar el realmente ver lo que está adentro. Son vestiduras de acá de adentro. Pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y pregúntate: ¿cómo estoy aquí adentro? ¿Cómo está mi vida, mi corazón? ¿Qué tan honesto, real, auténtico, transparente soy? ¿Estoy ocultando cosas que están limitando mi relación con Dios? ¿Estoy ocultando cosas que están limitando mi relación con mi familia? ¿Le estoy ocultando a mis hijos algo verdaderamente importante? Yo quiero acercarme voluntariamente a Dios. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: la intimidad
precede al entendimiento, pero la pasión precede al propósito. El carácter es el que te hace levantarte cuando caes. Pero normalmente cuando una persona tiene carácter, tiene pasión acá adentro. Porque la pasión le hace estar en una búsqueda constante del carácter. Y tal vez tú al principio lo haces porque todos lo hacen. Tal vez tú al principio lo haces por remordimiento. Tal vez tú al principio aplaudes y cantas porque todos aplauden y cantan. Pero después de eso puede ser que recibas entendimiento el día de hoy. ¿Cuántos quieren recibir entendimiento el día de hoy? Se convierta en una pasión que tú manifiestes, porque manifiestas afuera lo que traes adentro, y eso mañana se convierta en un propósito. Y el propósito de la iglesia, escúchame bien lo que te voy a decir, te tienes que apasionar por esto. El propósito del ser humano, el propósito de la iglesia, el propósito de un cristiano es llenar su vida y la tierra de la gloria del Padre. Y no hay mejor manera de hacer esto que adorando. Me encanta lo que dice la palabra en Salmo 51:17 en diferentes versiones. La primera dice: las ofrendas a Dios son el espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, el corazón hecho pedazos. Pon tu mano así frente a ti, como si tuvieras tu corazón en ella. ¿Estás listo? Dile: Señor, díselo fuerte pero con todo el corazón. Señor, mi corazón está hecho pedazos por ti. Eso es lo que dice la palabra. 51:17 en otra versión: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. En otra versión dice: los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado. Pon tu mano así, tu corazón en tu mano al frente, y dile: Señor, mi corazón está aplastado, está hecho pedazos por ti. Te anhelo, te quiero, te necesito. Vamos, alguien en su lugar empiece a decirle al Espíritu Santo cuánto lo anhela. No le digas qué quieres de Él, dile cuánto lo quieres a Él. Yo no sé cuántos vinieron verdaderamente a buscar a Dios el día de hoy. Puedes enfocarte en esto, dejar cualquier otra cosa, distracción, el mismo tiempo, el mismo clima, el hambre que tal vez tengas. Cambia tu hambre natural por tu hambre espiritual y dile: Espíritu Santo, mi corazón está hecho pedazos por ti. Tal vez tu adoración ha sido pobre. Y por eso mismo tú muchas veces has dicho: pues ¿para qué voy o para qué adoro si soy un hipócrita? Pero esa no es la respuesta, no es la solución. Lo que tienes que hacer es lo que David hizo. Habiendo sido confrontado por el profeta, confesó, declaró, asumió y se levantó. Porque no habrá justo que mendigue, que no habrá hombre justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si tú hoy practicas la justicia, y estos son los que se alegran y gozan y cantan con júbilo, ni tú ni tus generaciones van a tener el por qué pagar las consecuencias de tus actos. Porque ¿sabes quiénes van a pagar tus actos? Tus hijos
y los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y por eso Dios viene y rompe esas maldiciones. Y las maldiciones entraron a causa